nombre es Saraí Ramírez, estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua, perteneciente a la sección T1 en Psicopatología. Un cordial saludo a mi facilitadora Carmen Ontiveros. Gracias por ser partícipe de nuestra formación como grandes psicólogos. A lo largo de este video vamos a presentar todo un recorrido por la disciplina que llegó a revolucionar la manera de ver las enfermedades mentales, lo que anteriormente era considerado como anormal. Vamos a conocer todo lo que tuvo que ocurrir para que la psicopatología se estableciera como una disciplina científica totalmente respetable y cómo es aplicada tanto en el campo de la psicología como en otras disciplinas científicas. Aquí vamos a presentar cuáles han sido los principales precursores y exponentes de la psicopatología. También pues vamos a mencionar cuál ha sido el más importante de todos. También vamos a ir viendo poco a poco cómo ha ido evolucionando el tratado de los pacientes psiquiátricos, porque anteriormente eran tratados de una manera totalmente inhumana, totalmente cruel, porque no existía el conocimiento para ese tipo de personas, tanto en la edad primitiva, como eran esos diagnósticos, cómo ellos se daban cuenta que una persona no era realmente normal, entre comillas, porque nos damos cuenta que son padecimientos que pueden existir en el ser humano, y también las prácticas que realizaban ellos anteriormente en las edades contemporáneas, en la Edad Media, y cómo poco a poco pues ha ido evolucionando. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante de manera histórica. Vamos a ir estableciendo fechas, también acontecimientos que fueron muy importantes y que realizaron los aportes suficientes para que esta disciplina fuera establecida de manera científica. Diría que diversos manuscritos, objetos encontrados, algunas leyes que se han propuesto, pues han ayudado a ver la manera de percepción de la salud mental, porque es que esto ha ido cambiando a medida de que vayan pasando los años, incluso los siglos, así que también vamos a conocer cuál es el concepto actual de lo que conocemos como salud mental. Vamos a ir estableciendo poco a poco una serie de interrogantes que nos van a permitir comprender esta disciplina. Pero para poder avanzar, primeramente debemos comenzar a desglosar el término de psicopatología. Este proviene del griego. Si lo dividimos, psicopatología. Psico, que significa alma. Algunas personas también decían que significa conducta o comportamiento. En cuanto a pato, podemos hacer referencia a algo anormal, como a un padecimiento. Y logía, que es el estudio o el tratado. Entonces, si nosotros agrupamos este concepto, llegamos a la conclusión de que psicopatología es el estudio o tratado del alma anormal o de las conductas anormales. Pero este es un concepto un tanto antiguo. Entonces, si nosotros lo llevamos a la actualidad, la psicopatología es la disciplina científica que estudia tanto el origen, por qué surge una conducta normal, el transcurso, todo lo que se tiene que llevar a cabo a lo largo de esta conducta normal o esta enfermedad. Es momento de comenzar a conocer un poco de historia. Anteriormente, en las edades primitivas, en esa época donde no se contaba con un conocimiento evolucionado, estamos hablando de los principios de la historia, aquí las personas que presentaban cualquier tipo de conducta o comportamiento anormal, ellos hacían referencia de que era algo místico. Ellos creían totalmente que cuando una persona era fuera de lo común, era porque los dioses malignos estaban en esa persona. Entonces comenzaron a llevar a cabo muchísimas prácticas un tanto fuera de lo común. Una de las principales o de las que se ha relatado en la historia es la práctica de las trepanaciones, que más adelante pues vamos a conocer un poco acerca de qué es esta práctica. Pero estamos hablando más que todo de la época precolombina y también de la época media.
En cuanto a las civilizaciones preclásicas, estamos hablando de las civilizaciones mesopotámicas, egipcias, chinas, hebreas, ellos aún consideraban lo místico. Por ejemplo, ellos creían que los dioses iban vigilando a los seres humanos y aquel que cometía algún acto indebido, un acto implícito, automáticamente iba a ser poseído por los demonios. Aquí fue donde comenzaron a utilizar algunas prácticas. Por ejemplo, le preguntaban a la persona que si habían hecho algún tipo de acto indebido, y bueno, si esta persona no era, estaba totalmente coherente, no sabía qué decir, pues automáticamente comenzaban a hacer oraciones, incluso exorcismos para tratar de sacar los demonios que contenían esas personas que presentaban esas conductas anormales. En la antigüedad clásica, estamos hablando de la antigua Grecia, aún se mantenían estas concepciones místicas, pero ellos les rezaban al dios Asclepio, que era considerado el dios de la sanación y de la curación. Ellos realizaban sus prácticas, se reunían para llevar a cabo esta práctica. Aquí también ocurre uno de los hechos importantes, que como que fue un antecedente bastante claro. En el siglo VI a.C. se estableció lo que se conoce como la escuela jónica. Y aquí comenzaron a surgir un tanto pensamientos más racionales al momento de que se establece la filosofía naturalista, que como que cambia un poquito el rumbo de las enfermedades o comportamientos anormales. La psicopatología tiene sus inicios gracias a Hipócrates, quien comenzó a tener una perspectiva somatogénica, es decir, él comenzó a separar las enfermedades físicas de las enfermedades psicológicas o enfermedades mentales. Él realizó la primera clasificación de los trastornos mentales, dividiéndolos en 3 grupos: manía, melancolía y frenitis. Describió las afecciones que hoy relacionamos con los términos de paranoia, alucinosis, alcohólica y psicosis postparto, y desdeñó las interpretaciones mágicas al resto de la epilepsia y otras enfermedades. Aquí también podemos mencionar uno de los principales aportes para esa época, porque fue la teoría humoral. Ya en la época romana vamos a destacar a Galeno. Él fue uno de los primeros en tener el perfil de un psicopatólogo. Él hacía referencia que un psicoterapeuta era aquel que orientaba al paciente a conocer sus debilidades, trabajar en ellas y, por supuesto, mantener el equilibrio de sus emociones, siendo uno de sus principales aportes a la psicopatología. Para la Edad Media da un giro radical a lo que anteriormente se conocía como anormalidad de la conducta. Aquí pasamos de ser el estudio místico a convertirse en religioso. En la Edad Media comienza a surgir completamente la doctrina del cristianismo, y esta influyó totalmente en las personas que tenían una conducta normal. Por ejemplo, si una persona presentaba esto, comenzaban a realizar prácticas conocidas como oraciones. Los exorcismos también se realizaban, ya que ellos también tenían la percepción de que era una posesión demoníaca que tenía esa persona y que solamente podía ser tratado con la oración. Y durante el siglo XIII, el enfermo mental pasa a considerarse totalmente culpable de su afección, bien como un castigo divino de una vida pecaminosa o como el resultado de un pacto voluntario con el demonio, a cambio de poderes sobrenaturales. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? En esta época podemos destacar a Avicena, quien publica el libro del Canon de Medicina, donde dedica un apartado específico a la psicopatología. Allí habla un poco acerca de los procesos mentales y de algunos términos psicológicos como la memoria, la percepción, y también habla un poco acerca de la imaginación. Sin embargo, en la Edad Media también existió una cierta preocupación por la diferenciación entre los locos y los endemoniados.
Autores como Alberto el Grande, 1193-1280, Tomás de Aquino, 1225-1274 o Arnau de Villanova, 1202-1311, establecieron diferenciaciones entre una enfermedad somática y una enfermedad mental. Pasamos a la época del Renacimiento y la Ilustración. Esta fue una época decisiva porque se lleva a cabo la primera revolución en cuanto a la salud mental. Ya se deja atrás todo ese modelo demoníaco que veníamos mencionando anteriormente para establecerse un modelo un tanto más biológico, orgánico y conductual. Se comienzan a hacer estudios ya de manera más racional y lo que anteriormente se conocía como endemoniados se convirtieron en lo que hoy día conocemos como pacientes. La perspectiva humanista y psiquiátrica de la época se manifiesta en obras de diversos autores, en los cuales podemos destacar a Cornelio Agripa 1486-1535, quien rechazó con firmeza el modelo demonológico. Para el siglo XVIII y XIX destacamos al francés Philippe Pinel, quien es considerado como el padre de la psiquiatría moderna. Él fue el que comenzó a llevar a cabo prácticas y tratamientos de manera moral. Cambió totalmente la perspectiva del tratado de los pacientes anteriormente, que era prácticamente inhumanos, a un tratado más moral y se colocó en la posición del paciente y cómo le gustaría ser tratado como cualquier otro paciente que tuviera una enfermedad física. También en el siglo XIX se constituye la psicopatología como una lengua totalmente descriptiva. Este proceso, que comienza en Francia y concluye en Alemania, a finales del siglo XIX, un discípulo de Greiser en Alemania y Emil Creeper sentó las bases de una psicopatología basada en la descripción de los síntomas. Combinó una concepción orgánica del origen de los trastornos mentales con una clasificación sistematizada de tales trastornos, desde una perspectiva descriptiva y longitudinal. Paralelamente al nacimiento de la psicología experimental y la creación del primer laboratorio científico en Leipzig, Alemania, en el año 1879, también surgió lo que es la psicopatología, de la mano también del conocido psicólogo Iván Pavlov, que en sus trabajos aplicó el ámbito psicopatológico. Él acuñó el término de neurosis experimental en sus investigaciones sobre discriminación y también las estimulaciones realizadas con los pelos. Bajo el influjo de esta perspectiva, se desplazó el centro de atención desde una teoría exclusivamente organicista de los trastornos mentales hacia una visión más centrada en las relaciones que se establecen entre el mundo interior del hombre y los problemas que le pueden afectar en su vida cotidiana. En el siglo XX comienzan a surgir diversos modelos en la psicopatología y también surge la creación del primer manual diagnóstico y estadístico para el tratamiento de los trastornos mentales, una herramienta que prácticamente cambió la ruta de la psicopatología y también de la psiquiatría, porque es una herramienta indispensable para lograr diferenciar un trastorno de otro, mediante criterios específicos que permitan también el correcto diagnóstico de los pacientes que presenten una conducta anormal. Al siglo XXI, aquí podemos destacar como un acontecimiento importante la implementación de la tecnología y la ciencia en diversos tratados psiquiátricos, gracias a que contamos con monitorización y mejora del estado de salud de las personas a través de profesionales que utilizan sistemas TIC para promocionar la salud mental. Ya conociendo un poco la contextualización histórica, es momento de avanzar a resolver las siguientes interrogantes. Reflexión general sobre el trato dado a los pacientes psiquiátricos a lo largo de la historia de la humanidad. Esta sin duda alguna es una pregunta que nos coloca a reflexionar, porque como vimos anteriormente, el tratado era prácticamente inhumano, donde la persona no tenía ni voz ni mando en su vida.
ellos no tenían su propia decisión, a pesar de que presentaban sus problemas. En ningún momento les comentaban qué era lo que le iban a realizar y cómo iban a ser tratados. Prácticamente que los echaban a la hoguera porque no sabían qué hacer, aunque tampoco podemos culpabilizar en esa época, porque es que no existía un correcto conocimiento, básicamente que reinaba la ignorancia. Entonces por eso existían ciertos tratados. Por ejemplo, también en la época del Renacimiento, más que todo en Francia, en Europa, comenzaron a surgir los primeros manicomios, eran considerados así, donde las personas que presentaban estas conductas anormales eran llevados a estos sitios, donde no eran tratados de la mejor manera. Prácticamente que era como que el último lugar donde los familiares los dejaban allí porque no sabían qué hacer con ellos y pues en algunos casos eran amarrados, torturados y eran tratados de una manera de verdad que muy dolorosa. A medida de que vamos avanzando nos damos cuenta que comenzaron a implementar algún tipo de tranquilizantes, eran tratados de una manera mucho más moral y bueno, gracias también a los tratados que varios exponentes propusieron, por ejemplo Philip Finer, donde él mencionó que los pacientes también debían ser tratados de una manera humana y necesitaban ayuda tanto a nivel psicológica como también a nivel del territorio donde ellos iban a estar. O sea, por ejemplo, los manicomios no debían ser lugares como cárceles oscuras, como calabozos, entonces deben ser más como un hospital que trata las enfermedades físicas. ¿Cuál práctica aplicada a pacientes con alteraciones mentales a lo largo de la historia llamó su atención? Justifique su respuesta. Sin duda alguna, para mí, una de las prácticas que más llamó mi atención fue una de las primeras, las trepanaciones, que aunque para su época pues era sumamente primitiva, fue una práctica bastante curiosa, que consistía básicamente en realizar un agujero en el cráneo, por supuesto teniendo cuidado de que el paciente pues quedara vivo, para que por ahí se creara como tipo una especie de chimenea y fuese liberado el espíritu que contenía. Y pues la verdad que esto llamó muchísimo mi atención, aunque en otras investigaciones se dice que también esto lo realizaban porque en el cerebro existe una presión intracraneal y también lo realizaban para que pues este fuera liberado. ¿Por qué las personas que presentaban alteraciones mentales en épocas pasadas recibían esos tratos y por qué ahora son tratados diferentes? Justifique su respuesta. En primer lugar, no existía el conocimiento que tenemos hoy en día, básicamente que reinaba la ignorancia. Ellos los trataban de esa manera porque era la única forma que conocían. Y ya que en su época, en su contexto histórico, reinaba el misticismo, realizaban esa época. Avanzamos a la época de la Edad Media, donde iba acentuándose el cristianismo, pues entonces se basó en lo que ellos conocían, la religión. Y pues en nuestra actualidad, que ya existe un método científico, son evaluados de esta manera. Aunque ya pasamos lo peor, podemos decir que actualmente todavía continúan los perjuicios y por supuesto la estigmatización de los individuos o pacientes psiquiátricos, pero ya existe mayor información con respecto a las enfermedades mentales y las alteraciones y pues es algo que pues no genera terror, miedo como era anteriormente. ¿Cuál considera usted que fue el momento histórico cuando se le comienza a dar una connotación seria y respetuosa a las alteraciones mentales? Justifique su respuesta. Por supuesto, desde el momento de que la psicología se estableció como una disciplina científica. Gracias a la creación del primer laboratorio científico en Leipzig, Alemania, se comenzó a crear una nueva manera de ver las enfermedades mentales y por supuesto, ya que allí se cuenta con un aval científico, ya se puede explicar de una mejor manera la relación causa y efecto de las enfermedades mentales y por supuesto, ya que la psicología experimental y la psicopatología prácticamente que surgieron al mismo tiempo, pues se comenzó a respetar lo que son las
anomalías de la conducta y las enfermedades mentales. ¿Cuál personaje considera que hizo el mayor aporte en el campo de la psicopatología? Justifique su respuesta. Sin duda alguna, Emil Kraepelin, ya que fue el primero en realizar una clasificación de los trastornos mentales. Esto, por supuesto, nos facilitó al momento del diagnóstico y el correcto tratamiento de las enfermedades mentales. El doctor Emil Kraepelin fue un importante psiquiatra alemán del siglo XIX y fue muy influyente en la psiquiatría moderna. Es el creador de un nuevo esquema de clasificación de las alteraciones mentales, las cuales sirvieron como base para los sistemas actuales. Para realizar esta clasificación, él no se basó en el estudio de las lesiones en áreas específicas del sistema nervioso, sino más bien en las alteraciones que se manifestaban de forma clínica. Con respecto al comportamiento, sus aportes más importantes fueron la publicación de Psiquiatría, texto que cuenta con 9 ediciones, la definición de la demencia precoz, dependiendo de la cronicidad del curso y la diferencia de la psicosis. También demostró la importancia de la observación durante el transcurso de una patología en el tiempo, o mejor dicho, los estudios longitudinales. ¿Cómo considera usted que es la estigmatización actual en los pacientes en comparación con otras épocas? Todavía queda muchísimo camino por recorrer, si bien es cierto que contamos con las herramientas necesarias, toda la tecnología a nuestro favor para el correcto tratado de los pacientes psiquiátricos. Además, contamos con el conocimiento totalmente extenso, donde muchísimos precursores y exponentes hicieron sus aportes para el correcto funcionamiento de las instituciones psiquiátricas y, por supuesto, de la calidad de vida del paciente psiquiátrico. Todavía en algunos lugares no son tratados de la manera correcta, y eso es sinónimo de que nos falta trabajar mucho en las instituciones y, por supuesto, en la salud mental. ¿Cómo se podría mejorar la atención de las alteraciones mentales en el mundo actual? Si nos ponemos a observar, los trastornos mentales más prevalentes son trastorno de ansiedad con 3,83%, depresión con 3,77%, trastornos relacionados con el uso de alcohol 1,37%. Actualmente, y reconociendo la importancia de priorizar la salud mental, no es solo el hecho de proteger y promover el bienestar mental de los ciudadanos, sino también satisfacer las necesidades de las personas con respecto a los trastornos de la salud mental. ¿Cuáles son las instituciones que le prestan el servicio de alta calidad en cuanto a la salud mental? En el mundo existen muchísimas instituciones que trabajan en pro de la salud mental. Hay algunas que son totalmente gratuitas y al servicio de la comunidad. En este video vamos a destacar las más importantes o relevantes a nivel mundial. La Asociación Estadounidense de Psicología. Su sede central está en Washington y se divide en 53 departamentos profesionales y 58 territoriales en los Estados Unidos y en Canadá. Por otra parte se encuentra Tavistock and Pullman NHS Foundation Trust. Tiene su sede en el centro Tavistock, en el número 120 de Belsey Lane, ubicada en Londres, Reino Unido. Ha sido considerado como el centro profesional de excelencia de renombre totalmente internacional en su aplicación de ideas psicoanalíticas al estudio y tratamiento de la salud mental y dinámica interpersonal. Por otra parte se encuentra el Instituto Max Planck de Antropología. Es un centro de investigación científica con sede en Leipzig, Alemania, fundado en 1997. Y por supuesto el prestigioso Instituto de Salud Mental en el Reino Unido, o conocido como el National Institute of Mental Health. En cuanto a Venezuela, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, o sus siglas OHSJD. Tiene en Venezuela 3 centros dedicados a la atención sanitaria y la salud mental. En el Hospital San Juan de Dios, Caracas, y por supuesto, sus ámbitos de intervención, el Hospital General Hogar Clínica San José en San Rafael y el ámbito de intervención Hospital General en Maracaibo. Como conclusión, llegar a este punto no ha sido sencillo. Logramos observar a lo largo de todo este video la contextualización histórica y todos los precursores que poco a poco fueron realizando los aportes necesarios para conocer lo que hoy día llamamos psicopatología.
Conocimos el origen etimológico y también el origen científico de esta disciplina. Además, poco a poco fuimos resolviendo diversas interrogantes que nos ayudaron a conocer un poco lo que es la psicopatología, la evolución, los precursores, cuál ha sido el más importante, también cómo ha sido el tratado de los pacientes psiquiátricos a lo largo de la humanidad y también cuál es la estigmatización con respecto al tratado de dichos pacientes. Por supuesto, también mencionamos las principales instituciones de la salud mental y psiquiatría en el mundo y que poco a poco ellas van colaborando también con estos pacientes, porque también mencionamos algunas que son gratuitas y lo más importante es que aquí en Venezuela pues también contamos con dichas instituciones. En general fue un video bastante nutritivo que nos permitió conocer la importancia de la correcta valorización de los trastornos mentales y que no es un juego y que por supuesto falta muchísimo camino por recorrer para quitar todos estos estigmas, todos estos tabús de los trastornos mentales y darnos cuenta que la persona con trastorno mental también tiene derecho a participar, a opinar, a manifestar si se siente mejor con el tratamiento médico y psicoterapéutico o si por el contrario preferiría probar con otras alternativas. Tanto la conducta normal como el modo en que debía ser tratado se ha entendido de muy distintas formas desde la antigüedad hasta nuestros días, pero en la actualidad se busca mejorar totalmente la calidad de vida del paciente. Muchísimas gracias.